Los Hechos, capítulo 7, en el versículo 9. Hechos, capítulo 7, versículo 9. Cuando lo tenga, nos ponemos de acuerdo con un amén, por favor. Le doy chance a que lo vaya buscando. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9. Y si ya lo tiene, si ya está en la pantalla, confírmeme por favor con un fuerte amén. Muy bien, ya somos la mayoría y le doy lectura a la palabra de Dios que dice así: los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con él. Dígalo una vez más, Dios estaba con él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este domingo tan hermoso que tú nos das. Este domingo que podemos disfrutar, Señor, en tu presencia. Podemos levantar a ti, Señor, nuestras oraciones, nuestro clamor, Señor, nuestras necesidades. Este domingo donde también, Señor, levantamos a ti nuestra adoración, nuestra alabanza. Y ahora, Señor, vamos a escuchar, aprender de tu palabra. Rogamos, Señor amado, suplicamos que por favor abras nuestros oídos para poder escuchar atentamente, Señor, tu palabra, nuestra mente para poder entenderla y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada, Señor. Pedimos, Señor, también, como dice el Salmo, pon en nosotros, Señor, lengua de discípulo y pluma de escribiente. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. A lo mejor ayer vio el tema que vamos a tratar, y si no lo vio, le voy a recordar este tema que creo que es muy importante para nosotros, para toda la iglesia y en general para toda la humanidad. Le hemos puesto ansiedad, llanto y un plan perfecto, para no terminar feo, ¿no? Hay ansiedad, muchos a lo mejor aquí van a decir amén, ¿no? Hay llanto, pues yo creo que todos vamos a decir amén, pero al final hay un plan perfecto. El sermón que está dando Esteban aquí, yo creo que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, escuchó atentamente este sermón que estaba dando Esteban. Porque Esteban era un conocedor de la palabra del Antiguo Testamento de una manera impresionante. Si bien era diácono, ser diácono no exime de conocer la palabra a detalle, de conocer la palabra, vivir la palabra y aplicar la palabra. La semana pasada vimos cómo la fe fue el cimiento del camino de Abraham, que ese fue el mensaje que Dios nos dejó, cómo la fe a veces no tiene mapa, a veces la fe no nos dice a dónde ir, pero seguimos la voz de Dios hasta donde Dios nos quiera llevar. Y ahora Esteban toca la historia que probablemente conocemos por la escuela dominical, por las películas que hace años salían, o simplemente es uno de los personajes más famosos de la Biblia, que es el patriarca José. El patriarca José fue el hijo favorito de Jacob, si se acuerda, aquel hijo que nació de la mujer que amaba. Y pues Jacob lo tiene en alta estima, le regala la túnica de colores, y pareciera que José estaba destinado a tener una vida, si no perfecta, al menos casi perfecta, al menos la vida resuelta, como dicen por ahí, ¿no? El favorito de sus padres, con una túnica de colores que significa honra, además era hijo de la mujer que Israel amaba. Entonces pareciera que la vida de José es una vida que estaba destinada a
a prácticamente llegar a hacer lo que tenía que hacer sin ningún estorbo, sin ningún problema, sin ninguna circunstancia. Y nos damos cuenta que a la persona que pareciera que mejor se le acomodan las circunstancias de la vida, es a la persona que peor le va en la vida. No sé si le ha pasado eso, conoce a alguien así. O a lo mejor usted dice, yo soy ese. Nací en una buena familia, con unos buenos padres. A lo mejor puede decir, mis padres sí tenían sus diferencias, pero nunca se tocó la palabra divorcio en la familia. Mis padres fueron a la universidad, me pagaron una buena escuela, me pagaron un buen bachillerato, me impulsaron a ir a la universidad, conseguí trabajo, pero resulta que aquel que pareciera que todo lo tenía listo para llegar al mundo y tener una vida exitosa, tiene una vida terrible y una vida llena de amargura, llena de tristeza, llena de decepciones, a alguien que se supone que lo tenía todo. Esa es la historia de José que Esteban nos quiere enseñar a través de la Escritura esta tarde, ¿no? La depresión es un tema que, vamos a ser muy honestos, los que son nuestros padres o los que tienen edad para ser mis padres, por no decir que son más grandes, yo creo que en sus tiempos eso de la depresión no se tocaba, ¿verdad? ¿Existía? Sí, pero ese asunto de la depresión, de la ansiedad, vamos a ser muy honestos, cuando ustedes eran jóvenes, eso no se tocaba, ¿no? Si dice, oye, me siento triste, pues ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no? ¿No se acuerda? Así eran nuestros abuelitos, ¿verdad? Oye, estoy aburrido, como que la vida no me está sonriendo. Ahorita voy a poner que la vida te sonría, ¿verdad? y algo nos ponían a hacer para que dejáramos de estar tristes, ¿no? Yo creo que esa generación, lo voy a poner así, que nació de 1989 hacia atrás, como que esos temas no eran muy bien, ni siquiera se conocían, ¿no? A lo mejor había tanto hipioso, love and peace, brother, que pues bueno, no daba espacio para la depresión. Pero la generación que creció de los 90s, 2000, 2005 hacia acá, pareciera que la depresión ya está normalizada para todos, ¿no? Todos pasamos un periodo de depresión, todos pasamos un periodo a lo mejor de ansiedad, un periodo de suma tristeza, de un montón de cosas, y uno puede decir, híjole, pues ya fui al psicólogo, me diagnosticó y pues ya soy del grupo que tiene depresión o ansiedad o un montón de cosas más, ¿no? Déjeme decirle que este tema a la Biblia no se le escapó, sino que muchos hombres de Dios, aunque la Biblia no use esa palabra, depresión, utiliza palabras como una tristeza grande, una suma tristeza, se turbó su corazón, no se utilizaban esas palabras de ansiedad, depresión, es un tema que a la Biblia no se le escapó. Y si bien este mensaje no pretendo sustituir una terapia con un profesional de la salud mental, sí pretendo hablarle a su corazón y decirle que Dios no se ha olvidado de las emociones que usted tiene. ¿Dice amén a eso? Dios no es indiferente a las emociones que usted y yo tenemos. Dios no es indiferente a las emociones que sentimos. En el momento que las sentimos, Dios está presente. En 2010, un joven misionero en Sudamérica, abriendo iglesias, predicando, se sentía mal. Sentía que no desarrollaba las cosas que tenía que hacer. Sentía él que no llegaba al objetivo, y hasta que fue con un psicólogo y lo diagnosticó con depresión.
No le creyó, no le creyó, dijo, no, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y se fue con el psiquiatra, ¿no? Dice, bueno, al menos ese da pastillas, ¿no? A lo mejor ese sabe un poquito más, ¿no? Digo, porque el psiquiatra primero tiene que ser médico, luego tiene que ser la especialidad. Entonces, a lo mejor dice, me faltaron unos 10 años más de carrera, ¿no? Y lo diagnostica con lo mismo. Y es aquí donde ese joven se preguntó, ¿por qué si le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué si estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué cuando más estoy trabajando para Dios? ¿Por qué cuando más me estoy entregando a Dios? ¿Por qué cuando mis fuerzas se las dedico a Dios, tengo depresión? ¿No? ¿No le ha pasado? Pasa. Y es una realidad que no podemos negar. Ahora, deme un ejemplo bíblico aparte de José. Tiene al profeta Oseas, que Dios lo manda a casarse con una mujer que no era precisamente la mujer que usted quisiera para sus hijos. Tiene al profeta Jeremías. Dios le daba una palabra y en lugar de dar la palabra se la pasaba llorando por lo que recibía. Todo el tiempo Jeremías estaba llore y llore y llore de una depresión crónica que no se le pasaba, pero recibía la palabra profética, recibía el mensaje de Dios, hablaba el mensaje de Dios, pero la depresión no se le quitaba. No se le quitaba. Y hasta tenemos un libro que se puso ahí a escribir para deprimidos, que se llama Las Lamentaciones. Hágame favor, Las Lamentaciones, ¿no? Digo, hoy se pone a escuchar, ya ni sé, ¿no? En mis tiempos era Luis Miguel, Cristian Castro, José José. En mis tiempos era, hoy yo ya no sé qué ahora que se escucha uno, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos decía, estoy deprimido, voy a poner a leer Las Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Voy a leer algo más así. Entonces, la suma tristeza, las tristezas grandes, la turbación de corazón, no es un tema que la Biblia ignora de nosotros, los hijos de Dios. No es un tema que Dios pasa por alto. Este joven escribió en su diario, en este momento no puedo ver el plan, solo puedo ver mis lágrimas. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. No puedo ver el plan de Dios, solo puedo ver mis lágrimas. Parecía un camino sin luz, pero años después de tratamiento pastoral, tratamiento profesional, de un cambio de vida, de un cambio de perspectiva, entendió que Dios forjó su ministerio en el dolor para que otros fueran restaurados por medio de su testimonio. Charles Spurgeon dijo, Dios está haciendo en este momento 1000 cosas a tu favor, aunque tú no veas ni una. Nuevamente lo digo, Dios está haciendo en este momento 1000 cosas a tu favor, aunque tú no veas una. A veces no se puede ver en medio de una tristeza grande lo que Dios está haciendo a nuestro favor. A veces la palabra a veces no entra, de verdad no entra. Cuando alguien tiene mucha tristeza, cuando alguien tiene mucha depresión, a veces uno llega y le dice, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Échale ganas, brother. ¿Y qué es lo que siente uno? Pues, gracias, brother. ¿Y lo levanta uno? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque la depresión, la tristeza que marca la Biblia es un proceso, no es un evento. Un evento llega en un momento, dura un rato y se va. Pero cuando una persona pasa por unos periodos de tristeza y depresión, no son eventos, son procesos. Proceso, entiéndame, por algo que lleva más de un año. Más de un año. Y digo, un año me estoy yendo corto, ¿no?
Si vemos la historia de José, aquí en los versículos 9 y 10, los patriarcas tuvieron envidia de José. Estaba hablando de sus hermanos. Los hermanos de José, que iban en el futuro a ser las 12 tribus de Israel, tuvieron envidia. A veces la depresión, la tristeza no se produce, generalmente, obviamente hay excepciones, no se produce por alguien que sé que me va a hacer daño. ¿Me está entendiendo? Hay depresiones, hay tristezas, hay decepciones. De hecho, una decepción no se produce por alguien que está fuera, ¿no? ¿No? Sí me entiende, sí me está entendiendo. Generalmente se produce por alguien que es de nuestra completa y entera confianza. Llámese familiar, hermano, esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, tío, un amigo muy cercano. Generalmente este tipo de cosas se producen por alguien en quien teníamos mucha expectativa, en quien teníamos mucha confianza, en quien depositamos sueños, anhelos, deseos, y al ver que todo eso no se cumple, pues entramos nosotros en un periodo de decepción y de asimilar qué es lo que está pasando, y decimos, pues entonces no es lo que yo esperaba, ¿no? No es lo que yo quería. A José no le importaba si los demás pueblos cananeos le tenían envidia a su papá. Eso era normal, ¿no? Eso era completamente normal. A José no le interesaba si los filisteos, los gazatíes, esos, no le interesaba a José esos qué le sucedía. Pero las desgracias de José, si lo podemos llamar de una manera, ¿sabe quién se las produjo? Sus hermanos. Sus hermanos le produjeron una tristeza tremenda y terrible que le duró años, mis hermanos. Le duró años. Años le duró una especie de depresión que cada que los veía se ponía mal. Dice, tuvieron envidia, y no nada más tuvieron envidia, hicieron algo más. Y lo vendieron para Egipto. Digo, Esteban está resumiendo la historia, pero antes de venderlo lo tiraron a un pozo. Y en lo que estaba tirado en el pozo, sus hermanos no lo querían vender, lo querían matar. Ese es un problema todavía más grande, que la familia que se supone que nos protege, que nos cuida, que está para nuestro bienestar, por si tenemos un problema, pues ¿a dónde corre uno? Pues corre con los papás. ¿A dónde corre uno? A lo mejor ya no están mis papás, pero tengo a mis hermanos, tengo un amigo, y resulta que a quien deposito mi confianza me está provocando la depresión más grande de mi vida, de la cual no me va a durar 6 meses. A José le duró años, hermano. Años de una tristeza que se sembró en su corazón, y que cuando lo sacan lo venden a Egipto, y fue un problema terrible, mi hermano. Pero fíjese qué dice la frase cuando dice lo vendieron para Egipto, y qué es lo que dice adelante. Pero Dios estaba con él. Diga conmigo otra vez, Dios estaba con él. Ahora dígalo conmigo en fe, Dios está conmigo. En medio de la depresión, en medio de las tristezas más grandes, en medio de las traiciones de los hermanos, en medio de las traiciones de los cónyuges, en medio de la tormenta emocional más grande de tu vida, déjame decirte una cosa, hay un pero, y no es un pero malo, es un pero bueno, que Dios está contigo en medio de esta tormenta. ¿Dices amén a eso? Dios está con nosotros en medio de una depresión, en medio de una ansiedad, en medio de un problema. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, ese canto de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Con Marcela Gándara, no,
Tú estás aquí, Señor. Mis ojos no te pueden ver, no te puedo sentir, Señor, no te puedo sentir, pero tú estás aquí conmigo. A veces pensamos que Dios está con nosotros solo cuando lo sentimos. A veces pensamos que tenemos el respaldo de Dios solo cuando las cosas van bien, solo cuando las cosas avanzan, solo cuando las cosas van en cauce. Decimos, hermano, Dios está conmigo, estoy caminando en cielos abiertos. Pero déjeme decirle una cosa, Dios no está contigo cuando tú estás bien, porque Dios no es convenenciero. Aunque los que tengas cercanos a ti a lo mejor sí. Dios está contigo cuando las cosas están mal e incluso cuando lo estás ignorando. Eso es muy fuerte, pero es una verdad. Incluso cuando ignoras a Dios, porque la tristeza es tan grande, porque la depresión es tan grande, porque la decepción es tan grande, que en la mente no cabe el concepto de Dios, que en la mente no cabe la palabra Dios, en la mente no cabe la palabra fe. Déjame decirte, en esos momentos Dios también está cerca de ti, aunque tú no lo puedas sentir y no lo puedas ver. José tuvo el rechazo de su familia, el dolor de ser despreciado por los suyos, el dolor de ser vendido. Hermano, eso sí provoca una profunda depresión en una persona. ¿Sabe? Yo conozco gente que no le habla a sus hermanos desde hace, ¿sabe Dios cuántos años? Y ya cuando los hermanos no están, le hubiera dicho, hubiera ido. Conozco gente que no le habla a sus padres desde hace muchos años. Y cuando los padres no están, hubiera ido, le hubiera dicho. Y a veces eso en el corazón siembra mucha más tristeza, mucho más dolor. ¿Sabe algo? Hace algunos años, ya le hablo de hace 2017, 2018, suena cerca, pero en realidad ya pasó un tiempo. He leído la Biblia de varias maneras, ¿no? El famoso calendario de un año, me aventé la Biblia en un año, me aventé después otro calendario donde en un año leía 2 veces el Nuevo Testamento y los Salmos y el Antiguo Testamento. Después dije, no, ya no voy a leer así, ¿no? Es mucho tiempo. Después me la aventé completa como en 3 meses. Después dije, y en ese año específicamente me propuse a leer la Biblia a manera de estudio, a manera de escribir todo lo que salía, todo lo que el Señor en ese momento me quería dar. Y cuando me encontré con la historia de José, en esa Biblia que hice mis anotaciones, yo conté al menos 15 veces que José se escapaba a llorar cada que veía a sus hermanos. A José no le gustaba que lo vieran vulnerable. Y eso es clásico. Y las hermanas digan amén a esto. Digan amén. Que los hombres se esconden y no muestran sus vulnerabilidades. ¿Dice amén a eso? A los hombres no nos gusta que nos vean vulnerables. No nos gusta. ¿Por qué? Porque a lo mejor se tiene la costumbre de que uno tiene que ser el fuerte, uno tiene que ser el que dé la cara, uno tiene que ser el que solucione las cosas, uno tiene que ser el frío, el duro, el policía malo, el que regaña a los niños, el verdugo, ¿verdad? ¿A quién no le tocó? Pero cuando llegue tu papá, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y luego resulta que el papá era más buena onda. ¿No? Luego el papá era más buena onda, ¿no? La mamá era la que ahí andaba metiendo el miedo, diciendo que el papá un montón de cosas. Y el papá era el amoroso, el tierno, el consentidor. Pero su señora nos metió miedo, hombre. ¿Verdad que sí? Y José era uno de esos. A la hora de ser vulnerable, dice ahí en Génesis, y digo a los que son maestros de la palabra, pónganse a estudiar. Y José se apartó a llorar. Y José se fue a otro lado para llorar. Y dice un momento que se puso a llorar tan fuerte que lo escucharon en la casa de Faraón.
O sea, así de fuerte se puso a llorar que ya eran unos gritos de desesperación de que la tristeza la traía tan atorada que ya no tenía cómo sacarla. Ya no tenía cómo desbordarla. O sea, las emociones se las guardó tanto que, mire, hermano, de una u otra manera, todas las emociones se tienen que drenar. Todas. De verdad, todas las emociones sí o sí de una manera se tienen que drenar. Me decía un terapeuta, decía, mira, si estás enojado, no vas a llegar a tu casa con tu esposa, con tus hijos, a poner tu cara, a azotar las cosas, a hablarles mal. Si vas a llegar hacia tu casa, llámale a tu esposa y dile, oye, tuve un mal día y la verdad no quiero ser grosero contigo, no quiero ser grosero con mis hijos. Voy a ir ahí al box un rato. A ser yo el boxeador. Sí, a yo ser el boxeador. Me decía, y ahí vas y sacas todo tu estrés, todo tu coraje, todo tu enojo. Y ya que te cansaste de golpear el costal o a un cuate que te agarraste ahí novato, siempre y cuando con un referee, pues regresas a tu casa. Pero no puedes desquitarte y drenar las emociones en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, porque lo único que estás provocando es que cuando llegas a tu casa generas una atmósfera tensa, una atmósfera violenta, una atmósfera donde diga, ya llegó este señor, hazme favor, ¿no? ¿Me está entendiendo? Si algo José no sabía era gestión emocional, o como ahora le llaman, inteligencia emocional. La Biblia y el apóstol Pablo especialmente dijo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué, maestros? Dominio propio, de poder y de dominio propio. Es decir, que la inteligencia emocional viene de ahí arriba, aunque no lo crean. La inteligencia emocional nos la da Dios, la sabiduría emocional nos la da Dios. Y fueron más de unas 15 veces que yo conté que José se apartaba a llorar. Porque como hombre pues no le gustaba que lo vieran, hermano. Pero Dios estaba con José. Y dice adelante, y lo rescató. Si así dice su Biblia. ¿Qué dice? Dios, pero Dios estaba con él. ¿Y qué dice acá? Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Será que Dios nos puede sacar de una depresión de años, hermano? De todo, Dios sí nos puede sacar. Y lo libró de todas sus tribulaciones o de todos sus fracasos, ¿verdad? ¿Todo está bien ahí arriba? Sí, ok, muy bien. Ya sabe que luego los hermanitos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que me va a caer a mí, ¿eh? No creas que me preocupe el de allá arriba, me preocupo yo. Mire, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Puede alguien con una depresión, con una tristeza, con ansiedad atorada, puede llegar a ser exitoso en la vida? La respuesta es sí se puede. Sí se puede. Pero, ¿sabe algo? Hay que aprender a vivir el proceso. Digo, Esteban lo resume bastante bien, pero veamos un poquito acerca de José. Lo venden sus hermanos a Egipto, a unos ismaelitas. Lo llevan a Egipto y lo vuelven a vender. ¿No? Lo vuelven a vender. Y dice que lo compra el capitán del ejército de Egipto en ese momento, que era un señor que se llamaba Potifar. Y dice que José halló gracia delante de su amo, de su señor Potifar, que Potifar lo puso como administrador de toda su casa. ¿Se da cuenta de eso? O
O sea, dice, lo puso como administrador de toda su casa. Bien, bien importante eso. Siendo traicionado, siendo vendido, imagínense el coraje o la tristeza, la amargura, pero dijo José, yo no me puedo quedar estancado en esto. A veces tanta aflicción, a veces tanto dolor, nos estancan y nos hacen que nos aislemos, pero ¿sabe algo? Cuando dejas que Dios entre en tu proceso, cuando dejas que Dios entre en tu tristeza y dejas que Dios empiece a moldear tu restauración, Dios te va a poner a hacer cosas. Dios no va a tratar contigo todo el día dormido en la cama, aunque no diga amén a eso. Dios no va a tratar contigo todo el día en la televisión, en el celular. Así no trata Dios a las personas. Cuando Dios inicia el proceso de restauración con alguien, Dios lo pone a trabajar. Dios lo pone a activar los dones. Y a lo mejor uno dice, pero Señor, no estoy restaurado. Hay gente que cómo le pone esos pretextos a Dios, ¿verdad? Hermano, ¿va a servir? No, es que no estoy restaurado, hermano. Hermano, ¿contamos con usted? No, es que Dios, no, todavía sigo mal. Hermano, vamos a hacer esto. No, porque fíjese que no, yo todavía sigo enfermo. Hermano, Dios no trabaja así. Aunque uno esté enfermo, aunque uno esté dolido, aunque uno esté haciendo que uno diga yo no puedo, pues Dios dice sí puedes. ¿Me está entendiendo? Dios dice sí lo puedes hacer. Señor, pero es que no me puedo levantar de esta cama. Ahorita yo te levanto. Pero sí te puedes levantar y puedes hallar gracia delante de las personas que tú crees que no vas a hallar gracia, delante de los que consideras tus enemigos, delante de esos vas a hallar gracia y vas a estar en lugares de honor. Dice, hermana, eso. Ahora, cuando José está en un lugar de honor, siendo el administrador de la casa de Potifar, pues hubo otro problema. Que a la esposa de Potifar le gustaban los chavitos, le gustaban los jovencitos. Y usted sabe la historia que le dijo, oye, pues ¿cómo ves? Y pasa lo que tiene que pasar y pues nadie se va a dar cuenta. Y bueno, de tal manera que José guardó su corazón, guardó su integridad, su honor como hombre. Y cuando ya la señora lo quería agarrar, dice que José se echa a correr y se queda con un pedazo de su manto en la mano. Y la señora, al ver que José no quiso, pues dijo, pues voy a acusarlo de que me quería violar. Y pues Potifar, pensando que su esposa era una mujer fiel, era una mujer que lo amaba, era una mujer entregada, enamorada de él. Si José pensaba que las cosas estaban mejorando, pues las cosas empeoraron en ese momento y lo echaron a la cárcel. Si algo los terapeutas, psicólogos y psiquiatras dicen, quien tiene depresión tiene el riesgo de recaer. Se corre el riesgo de recaer. Se puede recaer. Y ellos dicen eso es completamente normal. Es parte del proceso volver a caer. Es parte del proceso volver a tropezar. Y José, si decía, si peor no me puede ir, ahora ya me metieron a la cárcel por algo que yo no hice, por algo que yo no cometí. Ahora resulta que por hacer bien mi trabajo me salen mal las cosas. ¿Nunca has pensado así? Ahora, cuando mejor hago las cosas es cuando más mal me va. Por querer hacer bien las cosas, me montan a mí el muertito, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin deberla, sin temerla. Como dicen en el pueblo, no tiene vela en el entierro. Y pues ahora resulta que le toca estar ahí. Pero Dios le libró de todas sus aflicciones. Nuevamente, no se olvide de esto. Dios le libró de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y lo puso por gobernador sobre Egipto. Estando en la cárcel, dice ahí que estaba un panadero, estaba un copero y estaba José. Que de alguna manera esa es una figura de la crucifixión de Jesús. Jesús en medio de dos culpables.
José siendo inocente en medio de dos culpables. ¿Entiendes la figura? ¿Entiendes la figura? Y resulta que José en la cárcel, a lo mejor con depresión, con una depresión todavía más fuerte, y preguntándose si la vida se puede volver a poner peor, los cuates a lo mejor ahí lo vieron, oye, está medio solo allá, ¿no? De por sí entró muy callado este José. Le contaron dos sueños. Y José se enteró en la cárcel, en medio de la depresión, en medio de una decepción. Ahí José se entera de que tiene un don de Dios que nadie más tiene. Otro principio. En medio de depresiones, en medio de ansiedades, en medio de decepciones, probablemente ahí vas a descubrir que Dios tiene dones para ti que no los hubieras descubierto si no te hubieran traicionado. Que no los hubieras descubierto si no te hubieran hecho daño. No hubieses sabido los dones que Dios tiene para ti. Dice amén a eso. Hermano, ¿qué don tendré? Pues déjeme, le pido al Señor que lo meta al bote un rato y que ahí Dios le enseñe qué don tiene. No, digo, no es con todos, no es así, obviamente, ¿verdad? Pero José así descubrió que era intérprete de sueños. Y además de ser intérprete de sueños, se ganó la confianza del carcelero que lo puso de encargado ahora de la cárcel, ¿no? Dígame, hágame favor, ahora soy administrador de mi propia depresión, ¿no? Soy jefe de mi propia ansiedad. José les interpreta los sueños, que uno iba a regresar con Faraón, el copero y el panadero iba a morir. Y José le dice, oye, acuérdate, platícale a Faraón que yo estoy aquí, por si me quiere sacar. El copero le da lo mismo, se sale, regresa a su trabajo. Y Faraón tiene dos sueños tan extraños, como si se hubiese cenado 15 tacos de pastor, 2 gringas, 1 coca y 2 de mango. Unos sueños tan extraños. Unas vacas gordas, unas vacas flacas, las flacas se comen a las gordas. Si usted le cuenta eso a su marido, le va a decir, oye, esta mujer está loca. Pero resulta que tenían un significado y el copero se acordó, yo conozco uno. Faraón, yo conozco uno, digo, si ningún hechicero, ningún brujo te puede dar a entender, pues creo que yo conozco uno que está en la cárcel ahí que te puede ayudar. Y José llega ante Faraón. Digo, yo sé que conoce la historia, pero se la estoy platicando desde la perspectiva quizás emocional. Faraón lo manda a llamar y le platica, oye, José, fíjate que tengo estos dos sueños. ¿Qué significa esto? Y José le dice, no es por mí quien vas a entender lo que tú estás soñando, sino es el Dios de Israel el que te va a dar a entender eso. Estoy parafraseando lo que dice el libro de Génesis. Y José ahí entendió una cosa, que todo lo que le estaba pasando, desde la traición de sus hermanos hasta el momento en que Faraón lo mandó a llamar, todo venía de parte de Dios. Clave para salir del proceso de la depresión, entender que no es tu culpa, que tú no hiciste malas cosas, sino que Dios está permitiendo esto para llevarte a una gloria mejor y a un estado mejor de tu vida de la que tú pensabas que ibas a llegar. Dice amén a eso. Y José lo entendió, mis amados hermanos, lo entendió. Y dice que Faraón todavía le pregunta, porque solamente se hubiese quedado ahí en intérprete de sueños. Y le dice, oye José, ¿y tú qué recomiendas hacer?
Y ahí entendió que podía ejercer otro don que él desarrolló cuando estuvo en la casa de Potifar y en la cárcel, que es el don de la administración. Ya fue administrador de la casa de Potifar, fue administrador de la cárcel. Entonces José ya se sentía listo para ser administrador de todo un país. Y le dijo, bueno, vamos a hacer provisiones administrativas. En los años de abundancia, guarda una parte para almacén, y cuando vengan los años de escasez, toda esa comida que se guardó va a alcanzar para todos y nadie va a morir de hambre porque la vamos a racionar. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiese quedado en la casa de su papá? Los años de hambre sí o sí iban a llegar, y José, con un futuro brillante, se hubiera muerto de hambre como todos. Ahí se hubiera muerto de hambre. Con su túnica de colores, que no se le iba a comer, con todo lo que tenía, todo eso no le iba a servir de nada si no hubiese pasado la traición, la decepción y el dolor que pasó con sus hermanos, y Dios no le hubiese capacitado en administración y en don de interpretación de sueños en medio de su dolor. Dios te puede llevar a cosas más grandes en medio de tu dolor y en medio de tu frustración, porque los dones que desarrollas en medio de ansiedad y depresión son los dones que los demás van a necesitar de ti. Hermano, ¿por qué me está diciendo eso? Sí, aunque usted no lo crea, dijera el programa. Cuando los tuyos te rechazan, Dios te sostiene. Dice amén a eso. Mis amados hermanos, Dios tiene planes para todos nosotros en medio de aflicciones así. Dice versículos del 11 al 13, entonces cuando vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Y en la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón a toda la familia de José. Fíjese qué interesante. El último proceso, el último camino, dices, Dios me dio el don de administrar. Dios me dio el don de interpretación de sueños. Dice que José le dieron ese nombre que es Sabnapfanea, ¿no? Ahí lo dice la Biblia. Era como el primer ministro de Egipto, si lo quiere ver así. Era Faraón y luego seguía José. O sea, un extranjero que ni egipcio era el primer ministro. Qué impresionante. Sabnapfanea. Ahí le dieron esposa a Senat y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. 2 cosas. En medio de dolor, aflicción, en medio del valle de sombra y de muerte, no rechaces la bendición de Dios. Y no rechaces el amor de Dios que Dios te puede enviar. ¿Sabe algo? Hay gente que está en depresión, en angustia, en todos estos temas. Y a veces Dios manda su ayuda por medio de personas, y las personas la rechazan. Y ese es un problema. José dijo, bueno, podré haber sido rechazado por mis hermanos, traicionado, vendido, echado a la cárcel, pero al amor no se le dice que no. ¿No? Venid a mí que yo no le echo fuera, dijo José, ¿no? Digo, ¿a quién tenía? Todo eso lo pasó solo. O sea, fueron más de 20 años estando solo, mis hermanos. Solo completamente. Y lo ponen en un lugar alto, le dan esposa, tiene hijos, pero la restauración, ¿sabe con qué llega? Enfrentándose cara a cara con aquel que lo lastimó. Y esa es la parte que más duele. Esa es la parte más difícil. Y esa es la parte
por la cual muchas personas no salen de una depresión de años, porque no quieren enfrentar cara a cara, face to face, person to person, lo que los tiró. Eso es lo que más cuesta. Esteban lo resume en que fueron sus hermanos, fueron 2 visitas al menos, ¿no? En la primera, José vio que eran sus hermanos, y ahí lo dice Génesis, dice que lo ve, que se amarra las tripas, se entripa y se va a llorar como loco. Ya siendo jefe, ya teniendo dinero, ya teniendo señora, se entripó y se cerró a llorar solo, porque no aguantó el dolor cuando vio a sus hermanos. Y ese es un problema. Porque José dice, bueno, que se quede uno aquí preso y vayan por el otro hermano, me lo traen y les dé el grano. ¿Se acuerda cuando viene Benjamín? Que a él le dan doble porción y José manda esconder una de sus copas en los costales. Digo, si no conoce la historia, súbase ya con los niños para que se la cuente, ¿no? Pero José dice, me están robando. Miren, José arma un show, pero de eso es de la Rosa de Guadalupe, o sea, me están robando, traidores, yo les hice, y va cortando hasta que en el saco de Benjamín sale la copa y dice, tú tienes que morir. Y sus hermanos se le postran y le dicen no. Y ahí José entendió y dijo, creo que me estoy pasando de listo, creo que me estoy pasando de orgulloso, y lo que me hicieron mis hermanos lo estoy haciendo yo. Dios tocó su corazón y dijo, hermanos, no teman, porque yo soy su hermano José. Al decir eso, José dijo algo bien importante. Se reconoció él una vez más, hermano, válgame la redundancia, de sus hermanos. Se reconoció él una vez más como parte de su familia. ¿Me entiende? Siéntete parte de la familia de Dios una vez más. Dice amén a eso. Siéntase parte de la familia de Dios una vez más. Porque eso fue lo que restauró el corazón de José. Dios le dio gracia para reinar. Dios le dio gracia para administrar. Pero entienda bien una cosa. Cuando pasamos desiertos así, Dios nos va a exaltar. Dice amén a eso. Dios sí nos va a exaltar. Pero cuando Dios nos exalta, no es para enorgullecernos. Es para servir y para bendecir a otros. Para bendecir a otros, para servir y bendecir a otros. Versos del 14 al 16 dice: José, enviando el mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Dice la escritura que José se reencuentra con su padre. Ahí se da cuenta también su papá que su hijo no estaba muerto y no andaba de parranda. Ese sí no andaba de parranda, andaba sufriendo en un país completamente extraño. Cuando su padre muere, ahí lo dice Génesis, está al final de los capítulos, dice que sus hermanos tuvieron miedo de que José se vengara por todo lo que le hicieron. Y al final dice, mis amados hermanos, que José tiene una conversación difícil con sus hermanos. Las conversaciones difíciles, por eso se llaman así, son muy complicadas, pero necesitamos tenerlas con nuestra familia, mis hermanos. Necesitamos tenerlas con ellos, porque eso nos ayuda a terminar la restauración con nuestras familias. Y esto es bien importante, mis hermanos, esto es bien importante. Está en Génesis capítulo 50, desde el versículo 15. Yo le doy lectura. Fíjese. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron:
quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Mereció, se lo tenía, ¿no? Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, hay un WhatsApp: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué dice? Y José lloró. Todavía traía algo, la familia ya estaba unida, los hermanos ya estaban unidos, todos ya estaban juntos como una familia, pero él seguía llorando. Por eso le digo, es proceso. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y el versículo 20 es impresionante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Quién es el que puede cambiar nuestra tristeza por un bien? Es Dios. Los que pensaron hacerte daño, los que pensaron traicionarte, los que decidieron traicionarte, Dios lo terminó cambiando en un bien y Dios lo va a cambiar en un bien para tu vida. Dice amén a eso. Y Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Cariñosamente les habló. No se niega el dolor incluso ya al final de la restauración. No se niega el dolor incluso ya cuando las cosas están volviendo a tomar su lugar. A los que a lo mejor somos ofensores, cuando nos estamos restaurando con alguien y todavía se le sale una que otra lágrima, dale su espacio, tenle paciencia. Pero Dios ya está restaurando su corazón. Dios ya está restaurando su vida. Y se puede volver a tener una buena relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres, hablándose cariñosamente. ¿Me entiende? Y Dios usó la vida de José para salvar Egipto y para salvar a toda la descendencia de Israel. Y cuando se quedaron allí en Egipto, bueno, dice que crecieron, les dieron la tierra de Gosén, crecieron en gran manera, muere José y pasan unas generaciones hasta que viene uno que no conocía a José, un faraón. Y ahí termina el libro de Génesis. Y empezamos con la historia de otro hombre que trae otras cualidades personales, otra personalidad completamente distinta, que es Moisés. Moisés no es el deprimido. Moisés es el enojón, el iracundo, el loco que quiere sacar la espada, quiere matar a todos, quiere que todo el mundo se cuadre, ¿verdad? Hay personas así. A lo mejor unos nos identificamos un poquito más con Abraham. Doy los pasos de fe, le echo ganas, escucho a Dios. A lo mejor otros somos como José. En medio de una depresión, en medio de unas traiciones, de unos llantos, de ansiedades, de ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Por qué me pasó esto? Nosotros somos como José. Otros a lo mejor somos como Moisés, ¿verdad? Que esos son los más difíciles, de hecho, dicho sea de paso, pero son buenos para liderar. ¿Pero qué nos deja esto? Tu obediencia de hoy siembra para el mañana. Llévate esto, la obediencia que le tengas a Dios hoy, en medio de depresión, de ansiedad, de tristeza, de amargura, si le obedeces a Dios, estás sembrando un buen futuro para el mañana, no solo para ti, sino para tus hijos. Para tus hijos, porque dice que José vivió más de 110 años y que vio crecer a sus nietos y que sus nietos estaban a sus pies. ¿Te gustaría una larga vida con tu familia? Sí, díseme a eso. ¿No? A lo mejor un joven dice, ay, ¿qué es esa familia? Bueno, a tus papás sí. Tus papás sí, tus papás sí quieren. Una larga vida con ellos, estando todos juntos en unidad. Y el mensaje ya para ir terminando.
Confía aunque no veas el final. Confía en Dios aunque en este momento no veas el final. Lo que Dios comienza contigo lo va a terminar y lo va a continuar con tu descendencia. Y lo dice el apóstol Pablo en una promesa que viene de parte de Dios en la carta a los Filipenses, porque la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. ¿Cree usted que se puede salir de una depresión? ¿Cree usted que se puede salir de una profunda tristeza? Sí se puede. Y no nada más se sale en victoria, se sale exitoso y todavía con dones desarrollados. ¿Dice amén a eso? Denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Y póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.